Muy buenos días, hermanos. Me da una vez más gusto saludarles y poder estudiar la palabra de Dios juntos y vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración antes de comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios. Señor, te agradecemos este tiempo de reunión, este tiempo que tú usas para nuestra santificación, tu instrucción para nuestra vida, tu dirección para la iglesia es clara. En tu palabra está escrito que es en la comunión de los santos, es en la reunión de tu iglesia en donde, Señor, tú derramas bendición y a través de la predicación del Evangelio, tú derramas vida eterna para los que creen. Por eso el salmista decía que es delicioso, es hermoso, es agradable que los hermanos estén juntos y en armonía. Señor, en esa confianza, en esa enseñanza, Señor, es que nosotros eh, hemos estado reuniéndonos ahora con una pausa por la situación de salud y la situación, las restricciones del gobierno, pero Señor, anhelando regresar a estas reuniones, esta obediencia a ti, Señor, de congregarnos, de edificarnos mutuamente. Este medio es solamente una manera de no perder el contacto, pero definitivamente necesitamos estar unos junto a los otros para podernos edificar, para podernos animar. Y Señor, te pedimos que pongas los medios para que podamos volver una vez más a la congregación, a reunirnos. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo que vamos a pasar en estudio de tu palabra, para que nuestra vida sea santificada, para que nuestra vida sea fructífera de acuerdo a tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, a todos nos gustan los relatos, a todos nos gustan las historias, y Dios lo sabe porque Él nos diseñó de esta manera. Eh, y debido a que lo sabe, debido a que nos diseñó de esta forma, Él en la palabra de Dios, en su palabra, dejó muchos relatos. De hecho, gran parte del Antiguo Testamento está lleno de narrativa. Tenemos grandes porciones de narrativa en el Pentateuco. Hay leyes, sí, pero también hay mucha narrativa. Están los libros históricos, aún los libros proféticos tienen mezcla de narrativa. Los evangelios, los cuatro evangelios, no es solo narrativa, hay enseñanzas, hay mandatos, pero también tienen muchísima narrativa. Y el libro de Hechos nos relata cómo comenzó la iglesia. Entonces, hay una gran cantidad de literatura histórica, narrativa en la palabra de Dios. Y vamos justamente a abordar uno de estos libros que creo que es tal vez de mis favoritos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. No vamos a abordar todo el libro, toda la narrativa, más bien nos vamos a centrar en las circunstancias, el contenido y el resultado de los sermones del libro de los Hechos. Eh, y esto nos va a servir para que nosotros comparemos nuestra propia predicación de la palabra de Dios como iglesia en lo personal y podamos saber en qué nos tenemos que centrar cuando predicamos la palabra de Dios, cuál es el foco de nuestra predicación, cuál es el foco
de nuestra misión personal y como iglesia. Así que vamos a comenzar con este viaje, con esta observación de los sermones que encontramos en el libro de Hechos. Recuerden que el libro de Hechos fue escrito por un discípulo del apóstol Pablo, que era Lucas. Este señor Lucas era un médico, era un señor que estaba acostumbrado, digamos, al método científico de la época, un investigador, y hizo todas las diligencias, investigaciones, entrevistas necesarias para escribir el registro de las cosas que tenemos aquí. Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, le inspiró, es decir, le dio las palabras adecuadas, le dio el mensaje necesario para que quedara registrado este documento que nos registra el inicio de la iglesia, el inicio de la predicación de la iglesia. Y vamos a comenzar entonces en el capítulo 1, en donde no hay un sermón, pero está la capacitación que el Señor Jesucristo mismo dio para que la iglesia predicara, la capacitación de Jesucristo para que la iglesia predicara. Quiero que vayan ahí entonces a Hechos capítulo 1, y antes de leer, quiero recordarles que ya para cuando se escribe o para cuando suceden las cosas relatadas en Hechos 1, ya la obra de Jesucristo ya está completa. Jesucristo ya murió en la cruz, Jesucristo ya había resucitado, estaba a punto de ascender al cielo. Y bueno, en ese entendido, entendemos o en ese entendido, nosotros abordamos este pasaje sabiendo que ya la parte de la redención ya se había concretado. Pero ellos aún así necesitaban, los apóstoles, los discípulos, necesitaban más preparación, necesitaban más crecimiento. Ya por un lado su vida había sido redimida en la cruz, pero necesitaban más preparación. Es lo mismo que sucede con nosotros. Hay una obra de Cristo que ya está completa en nuestra vida. Cuando creímos en Jesucristo, todos nuestros pecados, toda nuestra vida fue transformada, ya está hecho, ya está completado. Pero hay una obra de Jesucristo que aún está desarrollándose en tu interior, en tu vida, la obra de la santificación, que se está desarrollando también en medio de la iglesia y aplica para nosotros esta palabra debido a esto. Además, aquí en el libro de los Hechos vamos a ver cómo hay una transición entre la obra de Jesucristo terrenal aquí mientras estuvo en la tierra y la obra que los apóstoles ahora tenían que hacer para predicar el evangelio. Desde el punto de vista humano, los apóstoles estaban carentes de la preparación necesaria porque ellos habían fallado. Recuerden, Jesucristo había estado con ellos 3 años y medio, pero aún así, después de tantos milagros y tanta enseñanza, a la mera hora habían fallado, habían fracasado, habían huido. Entonces, el Señor, después de resucitado, fue a buscarlos, los encontró ahí todos escondidos, todos espantados, pero continuó su preparación, la obra de capacitación que ellos necesitaban. Vean lo que dice el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Hechos 1, del 1 al 8. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido.
A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Déjenme seguir hasta el 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, aparentemente eran ángeles. Versículo 11, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Noten por favor que en este pasaje Lucas nos relata las cosas que hizo Jesús con sus apóstoles después de que había resucitado y antes de ascender al cielo. Es en este periodo de transición de 40 días en que Jesucristo había resucitado y antes de ascender al cielo que suceden estas cosas, que este episodio que está aquí registrado en Hechos capítulo 1. Sus actividades, su instrucción, la formación que les da a sus discípulos en estos 11 versículos, nos da un vistazo de lo que Jesús considera importante para que nosotros, cristianos, seamos testigos fieles, seamos testigos del Evangelio. Déjame decirlo de otra manera. Este pasaje te va a enseñar lo que es importante para tu vida, lo que tú debes tener para poder ser un testigo fiel del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar algunos elementos que Jesucristo sabía que sus discípulos necesitaban para ser fieles. Otra vez, aquí no hay que perder de vista que la obra de redención ya había sido ejecutada. Es decir, estos señores ya eran creyentes, ya eran cristianos, ya creían en Jesucristo, ya habían sido transformados, sus pecados habían sido perdonados, pero aún necesitaban capacitación para ser testigos fieles. Así que con esto en mente vamos a ver el primer elemento. El primer elemento lo encontramos en los versículos 1 y 2. Léalo juntamente conmigo en voz alta, por favor. Versículo 1 y 2 dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Desde el inicio de este capítulo, ustedes pueden ver que Lucas habla de la ascensión de Jesucristo. Jesucristo, se dice, había ido arriba, refiriéndose a los lugares celestiales, pero antes de hacer eso, Jesucristo, dice ahí, había dado instrucciones. Note ahí al final del versículo 2. Jesucristo había dado instrucciones. Esto quiere decir que Jesucristo había dado encargos específicos. Incluso la Reina Valera dice que había dado mandamientos, es decir, órdenes específicas de lo que tenían que hacer. Ahora, esto parece un poco raro porque los discípulos ya habían pasado muchos meses con el Señor Jesucristo. Ya le habían escuchado
decir muchas enseñanzas, parábolas, instrucciones, historias, predicaciones, reprensiones, más todavía, habían visto milagros de todo tipo, pero aún así Jesucristo consideraba de suma importancia la instrucción, tal que cuando resucitó y antes de ir arriba, dice que les había dado instrucciones. Instrucciones. Ahora, noten, por favor, ahí en el mismo versículo 2, que dice que estas instrucciones habían sido dadas por el Espíritu Santo, es decir, por medio del Espíritu Santo. Todo su ministerio, ese es uno de los enfoques de Lucas, todo el ministerio de Jesucristo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Pero ahora que Jesucristo ha resucitado, ahora que Jesucristo tiene un cuerpo resucitado, aquí en el versículo 2, en el capítulo 1, ahora hay un acceso ilimitado. En la plenitud del Espíritu Santo les da instrucciones a sus discípulos, órdenes, direcciones específicas de cómo tenían que llevar a cabo el ministerio. Esto es muy importante el día de hoy porque hay personas que, gracias a Dios, están muy interesadas en participar en el ministerio, de involucrarse en las diferentes áreas del ministerio, desde las áreas probablemente más visibles como la enseñanza, como la dirección, el liderazgo, que son las áreas más visibles. Otras a lo mejor un poco más discretas, como probablemente cuidar a los hermanos o es decir, estar orando por ellos o visitarlos o otras actividades que son menos visibles. Pero gracias a Dios que hay hermanos que quieren involucrarse en el ministerio. Sin embargo, hacerlo sin la dirección adecuada, sin la instrucción adecuada, podría ser peligroso. Peligroso para ellos mismos, pero también peligroso para los demás. Déjame explicar un poco. Cuando no existe la instrucción adecuada, cuando no existe la dirección correcta, puede pasar que la persona llegue a frustrarse, llegue a sentirse desanimado y lejos de ser bendición para él, va a resultar en un decaimiento espiritual. O puede comenzar el ministerio con una actitud inadecuada y entonces va a ser dañino para los demás. Es necesario que todo creyente, para poder ser efectivo en el ministerio, en la predicación, en la enseñanza, incluso en el evangelismo, tenga una instrucción adecuada. Ahora, probablemente alguien diga, bueno, pues yo ya soy cristiano, ¿qué más preparación necesito para evangelizar? Solamente con que sea cristiano. Es cierto que eso, el ánimo, el fervor de un nuevo creyente, y no solamente de los nuevos, pero particularmente se ve en los nuevos creyentes, es un motor importante para la predicación, pero también se requiere profundizar. Por eso el apóstol Pablo generalmente cuando oraba por las iglesias les decía, hermanos, yo oro que ustedes crezcan más en ese conocimiento, sean más profundos en ese conocimiento. Vamos a un ejemplo de este tipo de profundidad o de instrucción que se requiere para ser efectivos en nuestro ministerio cristiano. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, por favor, ahí en voz alta, para que no se distraiga, mantenga su atención. Estamos hablando de la instrucción necesaria para poder ser un testigo eficaz, para poder llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha dado.
Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La oración de Pablo allí y en muchas otras partes, como Colosenses 1:9 y otros pasajes, es que los hermanos no se quedaran simplemente en un estado de, bueno, ya soy creyente, ya sé lo necesario, ya, sino que crecieran, que avanzaran, que tuvieran más instrucción, más profundidad, a fin de que cumplieran el propósito de Dios para su vida. La efectividad del ministerio de cada creyente en gran medida depende de la profundidad que tenga del conocimiento de la palabra de Dios. Se requiere más instrucción, se requiere comprender perfectamente lo que dice el Evangelio. Número 2, vean ahí, regresamos a Hechos capítulo 1. Número 2, dice que el versículo 3, vamos a ir al versículo 3, dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Algunos dudaban después de que Jesucristo resucitó. Esto parece increíble, eh, eh, porque ¿cómo es posible que después de ver a Jesucristo resucitado todavía algunos dudaban? Tenemos la historia clásica de Tomás, que estaba dudoso. Incluso Mateo termina con un tono medio anticlimático porque habla de su resurrección y habla de cómo se le apareció a las mujeres y les dice que vayan ahí al monte junto con los otros. Y Mateo dice, pero algunos dudaban. Ahí teniéndolo ya ahí en el monte antes de ascender, algunos todavía dudaban. Bueno, pues el Señor, versículo 3, les convenció. No solamente los instruyó, sino además los convenció. Dice que se les presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Jesús fue misericordioso y ante esas dudas se apareció una y otra vez para convencerles de que era el mismo, con un cuerpo glorificado, pero que era el mismo. Comió pan con ellos, les pidió que lo tocaran, les enseñó, le preguntaron, conversaron, les convenció. Ahora, noten ahí, dice que les convenció, versículo 3, y les habló de lo concerniente al reino de Dios. Es decir, allí en parte de la convicción que les dio, les estuvo instruyendo acerca del evangelio. Es un sinónimo de el reino de Dios. Este término, el reino de Dios, por ejemplo, en la parábola del sembrador, se usa como un sinónimo del evangelio. Entonces, después de resucitado, el Señor les siguió instruyendo acerca de qué es el evangelio, acerca de qué era el evangelio que ellos tenían que predicar. Ellos ya entendían algunas cosas, ya entendían que el reino de Dios no era físico en ese momento, no es que el reino de Dios ya hubiera llegado en plenitud, ya entendían algunas cosas, pero el Señor seguía aclarándoles para convencerles de que estaban en el camino correcto. Qué importante, hermanos, es tener una convicción, no solamente tener una instrucción intelectual, sino una convicción de que el evangelio que predicamos es el
correcto, es el evangelio de Dios, es el evangelio que está expresado en las Escrituras. El Señor los instruyó, pero también los convenció. Número 3, les prometió poder. Les prometió poder. Vean lo que dice versículos 4 hasta el 8. Bueno, voy a leer el 4 y luego voy a brincarme al 8. Dice, y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y luego versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas palabras de Jesús son llenas de autoridad. Jesús quería dejar bien claro que ellos no podían comenzar a predicar si no tenían el poder de lo alto. ¿Qué es esto del poder de lo alto? El Espíritu Santo. Toda preparación, toda instrucción intelectual, todo fervor interno es inútil a menos que se haga en el poder del Espíritu Santo. No hay preparación teológica, no hay seminario bíblico que sea suficiente para la obra del Evangelio si no tienes el poder del Espíritu de Dios. Jesucristo ya había instruido en varias ocasiones a los discípulos respecto a que enviaría al Consolador para que estuviera con ellos para siempre, que el Espíritu Santo moraría en los creyentes, que les recordaría las palabras de Jesucristo, que los impulsaría a testificar. Pero ahora que ha resucitado, vuelve con ese tema, porque es importante. Otra vez, recuerden, estamos repasando las cosas que Jesucristo sabía que eran importantes para que ellos llevaran a cabo el ministerio de la predicación que tenían enfrente, que es el mismo que tú y yo tenemos como creyentes. El poder del Espíritu Santo es indispensable. En Juan 7:39, cuando el Señor Jesucristo dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y luego dice que el que cree en mí, dijo Jesucristo, de su interior correrán ríos, dice el versículo 39, él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. En Juan 14:16, Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 14:26 dijo, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. En Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, él dará testimonio de mí. Juan 16:7 dice, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Es decir, Jesucristo había estado prometiendo eso y aún ahora, después de resucitado, lo vuelve a decir. Ahora, noten que dice allí, seréis bautizados con el Espíritu Santo, versículo 5. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. A veces se intenta hacer ahí una explicación acerca de qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo o ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, desde mi punto de vista no hay absolutamente ninguna diferencia. Así como nosotros usamos ciertas expresiones de manera sinónima, porque es correcto hacerlo, a decir dame un vaso de agua o dame un vaso con agua. Sintácticamente, gramáticamente es correcto decirlo de las dos maneras y las palabras en griego también se usaban de esa manera sinónima. Simplemente se refiere al bautismo que iba a venir sobre ellos, hecho por el Espíritu Santo para unirlos a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo iba a venir por primera vez, el capítulo 2, que vamos a estudiar la próxima semana,
sobre la iglesia, sobre los creyentes, y debido a que iban a recibir el Espíritu Santo en su interior, en ese momento iban a ser unidos con Cristo. Bautizar significa sumergir, y esta es la obra que el Espíritu Santo haría en los discípulos, y ellos tenían que esperar en Jerusalén antes de que esto sucediera. Ahora, sabemos que esto sucedió, como les digo, en Jerusalén por primera vez, pero sucedió en el libro de Hechos. Es un registro de cómo fue sucediendo de manera cada vez más extensiva. Empezó a suceder en Jerusalén, luego empezó a suceder en Samaria, luego empezó a suceder en toda la región de Judea, y luego empezó a suceder en otros países. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, lo vamos a estudiar la próxima semana, cuando sucedió en Jerusalén. En Hechos capítulo 8 nos relata cómo sucedió en Samaria. En Hechos capítulo 10 nos relata cómo Pedro fue a predicar a la casa de unos gentiles, y allí, gentiles, es decir, no judíos, y allí el Espíritu Santo se derramó. Y luego en Hechos capítulo 19 te vuelve a relatar cómo el Espíritu Santo vino sobre creyentes de otros países, particularmente en Éfeso. Así que el Espíritu Santo ya fue derramado sobre la iglesia. Los creyentes, de acuerdo a Romanos capítulo 8, ya tenemos al Espíritu Santo. No es una bendición adicional, sino que a partir de que creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos es dado a los creyentes. Para nosotros, los creyentes, hoy, la instrucción es diferente. Dice Efesios 5:19, sed llenos del Espíritu. Es diferente al bautismo. Este llenado es la palabra pleró, que habla, que tiene la imagen, tiene la idea de cómo el viento llenaba las velas de un barco, la impulsaba, la movía, direccionaba la vela y el barco. Entonces, esa palabra pleró, sed llenos, habla de el control, del impulso, de la dirección que el Espíritu Santo da. Y si lo comparamos, completamos la idea con lo que dice Colosenses 3:16, esa llenura, ese impulso, esa dirección es a través de la palabra de Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero debemos, como creyentes, buscar esa dirección, ese impulso a través de la palabra de Dios. Vean, solamente para completar esta idea, lo que dice Tito 3, capítulo 5, perdón, Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Tito 3, 5 y 6, lo voy a leer para usted. Dice, Él nos salvó. Se refiere a Dios. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Escuche esto, que Él derramó sobre nosotros. Note, ya lo derramó, ya está ahí. Entonces, en el momento de la renovación, en el momento de nuestra regeneración, el Espíritu Santo nos es dado a los creyentes, dice ahí, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, recuerde, a ver, vamos a hacer aquí una pausa. Ya estamos llegando al final de esta enseñanza, solamente para que no nos perdamos. Recordemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la manera en que Jesucristo instruyó a sus discípulos para que fueran testigos eficaces, para que llevaran a cabo la obra del ministerio. Los instruyó, los convenció y les prometió poder. Los instruyó, los convenció, les prometió poder a través del Espíritu Santo. Pero no solo eso, también los corrigió. Vea lo que dice versículos 6 y 7.
Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Viene el versículo 8, pero recibiréis el poder, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es obvio que después de la resurrección los discípulos aún tenían curiosidad de saber detalles del futuro. Esto es normal, esto no es pecaminoso, esto es algo normal, saber bien los detalles de qué va a venir en el futuro, en qué orden, cómo es el asunto. Esto estaba teniendo, o ellos estaban teniendo conflictos ahí en su cabeza con respecto a eso, pero el Señor eh, les responde en dos direcciones. Con respecto al tiempo, porque ellos le preguntaron, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Es decir, ¿viene el cumplimiento para Israel de todas esas promesas? Y él les contesta básicamente, a ustedes no les importa, no es su asunto, not your business, no es un asunto que tú te tengas que ocupar. Eso es algo que el Padre tiene en su autoridad, lo cual nos recuerda otra pregunta que Pedro, o otras ocasiones, digamos, en que Pedro siempre preguntaba más de curiosidad que porque fuera importante, y el Señor le contestaba básicamente de la misma manera. Así que con respecto al reino, a las promesas a Israel, Él les dice, eso no les corresponde a ustedes saber, pero hay algo que ustedes sí necesitan saber. Y es que me van a ser testigos. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El hecho de que el Señor no nos dé a conocer todos los detalles, y por cierto, aquí déjenme hacer un paréntesis para invitarlos a los estudios de los jueves. No estamos estudiando escatología en sí misma como una materia, pero debido a que Primera y Segunda Tesalonicenses abordan mucho ese tema, las últimas dos sesiones hemos estado hablando un poco de eso. La próxima lección vuelve otra vez con ese tema, particularmente lo que tiene que ver con el anticristo. Tenemos que recordar que no nos son dados todos los detalles y de alguna manera hacemos una obra como de armar un rompecabezas donde tenemos algunas piezas y tenemos la facultad a lo mejor de completar el rompecabezas siempre que no se salga de las instrucciones, de las doctrinas claras en las escrituras, pero no nos son dados todos los detalles. Pero algo que sí es bien claro respecto a los tiempos finales, y es algo que Jesucristo todo el tiempo advirtió, es lo siguiente. Vaya conmigo a Marcos capítulo 13. Cuando a usted, como me pasa a mí muchas veces, se sienta un poco desesperado ahí de que no entiende los tiempos finales y no le cuadran todos sus datos, digamos, o las fechas y no sé qué, usted recuerde la instrucción que Jesucristo dio respecto a los tiempos finales, algo que sí nos corresponde a nosotros. Marcos 13, 33 al 37. Lo voy a leer. Dice, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Noten, aquí uno no se puede perder.
Aquí uno no puede decir, oye, es que no, como que no entendí cuál era el enfoque del Señor cuando estaba hablando de los tiempos finales. Es clarísimo. Alerta, velad, no durmamos, como dice Pablo a los tesalonicenses. Lo que sí tiene que quedar claro para nosotros, hermanos, es que no sabemos fechas, no sabemos exactamente el orden, tenemos ahí un poco de libertad para armonizar los datos, pero algo sí es claro, hay que velar. Cuando los apóstoles vinieron y dijeron, Señor, ya es este el tiempo, a ver, cuéntanos cómo viene tu plan, ¿no? Cómo va el orden del día para más o menos ir nosotros armonizando nuestras agendas. El Señor les dijo, sabes, a ustedes no les corresponde saber eso, pero lo que sí les corresponde es ser testigos. Ese es el punto número 5. Les dio una misión. Les dio una misión. No solamente les dio corrección, los corrigió por esta idea de que ellos tenían que saber el calendario, sino que también les dio una misión. Les dijo, me seréis testigos. Un testigo es el que da un reporte de algo que presenció, algo que vio. Pedro, Juan eran testigos presenciales de lo que Jesucristo había dicho y hecho, y ellos en sus escritos dieron a conocer todo lo que ellos habían visto. Recuerden que Marcos es el evangelio, o al menos eso es lo que dicen los escritos antiguos de los primeros pastores de las iglesias antiguas, que el Evangelio de Marcos es lo que Pedro enseñaba en Roma, y cuando le pidieron que lo dejara por escrito, le pidió a su amanuense, a Marcos, que lo registrara. Entonces, dejaron escritos sus registros, Pedro, Juan, el mismo Juan dice lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Esto es lo que les escribimos. Y segunda de Pedro también dice, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, ser testigo es hablar lo que uno ha visto, lo que uno ha oído. Y cuando nosotros somos llamados a ser testigos, es ser testigos también de lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida. Eso es lo que llamamos con un testimonio. Pero también tiene un sentido de llevarlo hasta las últimas consecuencias, de vivir lo que uno está predicando, lo que uno dice que cree. De ahí viene la palabra mártir, en griego testimonio es martureo, de donde viene la palabra mártir, porque muchos creyentes en la antigüedad dieron testimonio con su vida de que lo que ellos predicaban era de lo que estaban convencidos. Y cuando les dijeron, deja de predicar eso o te matamos, ellos dijeron, bueno, pues aquí estoy, aquí estoy. Yo no puedo dejar de predicar lo que yo sé que es verdad. Esto, hermanos, nos tiene que poner sobrios respecto a si realmente somos testigos con esa convicción. El Señor les dio a los apóstoles y a nosotros también esa comisión de ser testigos. Me seréis testigos por todos lados. En un sentido, todos los cristianos somos testigos de lo que el Señor ha hecho. Ahora, aquí la cosa, el asunto es saber qué tipo de testigos, qué calidad de testigos somos. Si somos testigos fieles o somos testigos ahí medios dudosos. Aquí el versículo 8 al final dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
de eso se trata el libro de Hechos, de cómo los apóstoles fueron testigos fieles en esas ciudades, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que les dio instrucción, convicción, ignición, corrección, misión y terminamos. Dije ignición hablando de el encendido, el fuego que les dio, el Espíritu Santo. Y finalmente les dio motivación para el trabajo. ¿Cuál es esa motivación? Versículos del 9 al 11, les prometió que regresaría. Jesucristo regresará tal como se fue. Regresará en un cuerpo glorificado, acompañado de nubes, porque los apóstoles dijeron, ahí en el versículo, no, los apóstoles no, los ángeles quise decir, les dijeron en el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Esto fue profetizado por varios escritores. Por ejemplo, Daniel 7:13 habla de que venía con las nubes del cielo uno como un hijo de hombre. Se trata de Jesucristo. Mateo 24:30 dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus y las naciones harán duelo por él. Mateo 26:64 les dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 14:14 dice, miré y aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, etcétera, ahí viniendo del cielo. Entonces, el regreso de Jesucristo, el hecho de que Jesucristo regresa a este mundo, nos da una poderosa motivación para hacer nuestra labor. Es decir, no es un trabajo que va a quedar allí simplemente sembrado y quién sabe cuándo termine, cuándo acabe o si va a ser evaluado. No, sabemos que va a haber un final, que Jesucristo regresará y entonces daremos cuentas de lo que hemos hecho. Seremos como aquel hombre al que se le dieron 10 talentos y presentó otros 10. O como aquel que se le dieron 5 y presentó otros 5. O tristemente, digamos ahí, algunos de los que escucharon el Evangelio y no lo pusieron por obra y nunca quisieron ser creyentes, tal vez terminen avergonzados delante del Señor. Segunda a los Corintios 5:10. Vamos ahí vamos a concluir nuestra enseñanza el día de hoy. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Vea lo que dice. Segunda a los Corintios 5, 10. Dice, porque todos nosotros, está refiriéndolo todos los creyentes, todos los cristianos, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Este no es un tribunal de juicio para salvación o para perdición. Este es un tribunal de evaluación como creyentes, como testigos, como obreros. Dice, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, por la calidad de testimonio, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este tribunal de Cristo es por el cual la iglesia, cuando sea arrebatada, va a estar en la gloria, y entonces nuestras obras, nuestro testimonio, nuestro ministerio será evaluado. En 1 Corintios, Pablo dice que algunos van a dar cuenta de unos testimonios o de unos ministerios hechos con metales preciosos, con oro, plata. Otros van a decir, es que Señor, yo fui testigo de estos de paja, y el fuego va a mostrar que realmente no
no era un ministerio sólido, adecuado. Entonces el Señor instruyó o capacitó a sus discípulos con instrucción, convicción, ignición, corrección, misión y motivación. Que esto, hermanos, nos lleve a evaluar qué tipo de testimonio, qué tipo de predicación, qué tipo de vida estamos viviendo, si estamos siendo testigos valientes de lo que el Señor nos ha encomendado. Cada época, cada temporada, cada siglo trae sus propios desafíos. No pensemos que somos la única iglesia, la única era de la iglesia que ha tenido una, déjenme poner aquí entre comillas, pandemia. Lo pongo entre comillas por razones personales, pero ha habido pandemias de a de veras, ha habido persecuciones de a de veras, ha habido restricciones de a de veras, y gente como tú y como yo fueron testigos fieles, no se escondieron y dijeron, bueno, vamos a esperar a que pase esto para regresar a mi vida de cristiano. No, aprovecharon esas oportunidades para predicar el evangelio. Así fue como nació la iglesia, así fue como la iglesia fue fortalecida en tiempos de obstáculos. Y el Señor usó a esos testigos fieles para que el evangelio fuera predicado y Jesucristo fuera glorificado. Oremos a Dios. Señor, te pedimos que nos capacites a nosotros en medio del tiempo, los tiempos que vivimos, las dificultades de nuestros tiempos, para que seamos fieles testigos del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra misión, cuál es nuestro motivo, cuál es nuestro motor, para que de esa manera, Señor, tomemos parte en la predicación de tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.